Mis queridas y queridos, hoy estaremos tendiendo la tela, tizándola, aplicando los patrones y por último, cortando. Como siempre, te estaré dando muchos consejos para un perfecto corte de la tela, ya que la alta costura ya no es un privilegio. Arranquemos con el video tutorial. Aquí nos encontramos en la mesa de corte con la tela ya doblada. Aquí está la hilera. Se han encontrado las dos hileras. Ya hemos revisado cuál es la cara y cuál es el revés. Esta es la cara y este es el revés. Pero también hemos visto que esta hilera que tú ves acá, le está aquí a la tela le está deformando. Entonces yo voy a quitar esta hilera. También, si te das cuenta, esta blusa no tiene abertura delante. Entonces vamos a tener que mover la tela, no vamos a cortar de esta forma. La espalda tampoco, sí, la espalda tiene corte en la espalda, por el tema que estamos entallando. Ya, no habría problema en esto. Aquí tenemos la manga. Bueno, si tú ves aquí tengo mi cinta métrica. Yo diría que a esta tela le debe estar entrando, ¿cuánto de tela? 1,20 m, te cuento, exagerando, ¿ya? 1,20 m. Sí, exactamente 1 metro. Aquí es 1,10 te comento, 1,10. Pero te cuento que incluso puede entrar menos. Si nosotros cabeceamos, aquí un poquito así, cabeceamos, puede entrar, porque en eso no habría problema, la manga realmente no se nota, ¿ya? Entonces, aquí podríamos con todo y costuras, con todo y dobleces, por aquí le voy a dar seguro un doblez. Veremos si vale la pena también, ¿no? Si es un poquito, no mucho, entonces, ¿para qué vamos a estar cabeceando? Te cuento que aquí la tela es de 1,9, 1,9, o 1,10 también casi, ¿no? Entonces voy a dar la vuelta y tengo que tener para mi doblez, para la costura de la manga. Tú sabes que esto no tiene nada de costuras. Igual a la manga le voy a dar un pequeño doblez y estaré midiendo otra vez cuánto de tela está entrando. 1,20, no es mucho más, ¿ya? Yo prefiero cortar siempre al hilo, o sea, todo al hilo. Si es en último caso, bueno, cortarla al contra hilo. Aquí, ¿cuánto me está sobrando? Voy a ver, ¿cuánto? Me está sobrando para solo una blusa. Sí, puedo sacar de acá la manga también para otra blusa. Muy bien. ¿Y cuánto tengo acá? A ver, ahí y hasta aquí. Porque te cuento que de aquí voy a sacar otra blusa más. Entonces, ¿cuánto tengo por acá? ¿Cuánto tengo por acá de sobra? Tengo 70, creo. A ver. Tengo 80 centímetros como mínimo. Entonces sí me sale otra blusa. Entonces sacaré al hilo nomás la manga. No voy a estar sacando al contrahilo, me refiero así. ¿Eh? Otro. Entonces todos esos detalles tienes que tener en cuenta, ¿no? En este momento yo voy a comenzar y cortar contigo. Y aquí voy a comenzar, ¿bien? Uno por uno es mejor. Mira, aquí tiene sus puntitos son más chiquitos, o sea, de acá a acá. Y aquí más largo, mira, todo esto como 2 centímetros y aquí como 1,5 cm casi. Entonces voy a cortar uno por uno. ¿A qué me refiero? Por lo menos este por aquí, hasta, hasta los primeros puntitos por acá, para que no me deforme, ¿ya? Estoy cortando aquí una hilera, te cuento, como un tejido que me he hecho con un hilito más oscuro. Entonces de aquí voy a darle 1 centímetro, y de ahí voy yo ya tengo en mis ojitos tengo mal. Ya tengo, la verdad, ojo, y aquí yo sé que es 1 centímetro. Entonces voy cortando eso. Aún queda la hilerita aquí, mira. Pero ya no, o sea, todavía hay puntitos acá. Pero no, ya no me está deformando la tela, si tú ves. Porque está recogiendo con con esta hilera. Entonces cortaré y vamos a estar ya nuevamente tendiendo la tela. Ya he cortado yo la hilera. Aquí puedes ver de lo que voy a necesitar de tela. Ya no me sirve esto por el momento. Por ahí lo voy a dejar.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por favor, necesitamos una tiza filita. Afila tu tiza. Y también la tira de tela. Como ya habíamos adelantado, no vamos a cortar de esta manera, pero sí, generalmente se corta así, ¿ya? O sea, las dos hileras juntas vienen a este lado. Ya sabemos que lo de adentro es lo que es la cara de la tela y lo de afuera es el revés de la tela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sigue siendo la cara aquí adentro, pero sigue adentro la cara de la tela, pero no tiene, pues, nuestra blusa no tiene ni corte en la espalda, bueno, sí en la espalda, pero no en la parte delantera. Entonces, estoy comenzando por la parte delantera, muy bien. Y como te dije, no tiene aquí, no tiene abertura. Entonces tengo que acomodarme la tela para eso, para este modelo. Tengo que acomodar. Muy bien. Y entonces, ahí, si tú ves, yo le estoy dejando aquí un tanto de tela, pero me parece mucho, ¿ya? Voy a estar dejando de 2 centímetros a 2,5, que es mucho, porque estoy segura que mi clientita es más seguro que me diga que entalle un poquito más su blusa, a que le dé más amplitud. Entonces yo sé que la conozco, entonces yo digo que me va a pedir eso. Entonces no le daré tanto margen de costura, muy bien, tanto desanche. Ahora sí, esto es un desanche, ¿no? Entonces voy a darle 2,5. Mira, aquí tenemos 2,5 y punto, ¿no? Lo demás ya queda un poco más grande, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque la cadera hasta aquí, porque más de abajito sí debe ser más grande por sus piernas de la clienta. En este largo es más chiquito, el busto es más grande. Entonces vamos a estar midiendo. A ver, el doblado aquí tiene 31, hablando de lo que he doblado la tela, ¿no? Aquí 31, por acá también tiene 31, más arribita también tiene 31, entonces a 31 he doblado, muy bien. Eso también nos ayuda a que esté bien aplomado, bien al hilo, ¿no? Aquí arriba, que es el hombro, tengo que dejar pues para costuras. Ya hemos hablado y también en todo, en estos trazados hemos dicho que no tiene márgenes de costura este método, a ningún lado. Entonces ya le voy a dar tanto en el escote, costura en el hombro, en la sisa, en el costado y en el rolo. Agarro mis alfileres y he de estar poniendo el alfiler aquí arriba. Voy a dejar un poquito más de uno, no hay problema. Un poquito, ya, ahí. Entonces agarro lo que es el hombro, agarro también lo que es aquí el escote. Aquí me vengo al largo total de la parte delantera. Aquí estoy en el costado. No es necesario tantos alfileres ya, pero a mí no me gusta que se me esté moviendo mi patrón, porque esta tela se mueve. Entonces, por eso estoy agarrando más alfileres. Y la tela tiene más cuerpo, es más durita, entonces le puedes poner unos 3 alfileres y punto, ¿no? O un pesito. O sea, me refiero a un pesito esto que no se mueva. Pero en este caso no. Estoy aplicando alfileres alrededor, casi al todo alrededor. Mira. ¿Qué voy a hacer ahora? Siempre me voy a estar ayudando de las reglas. Mira, aquí tengo reglas, por ejemplo, lo que es la escuadra. Necesito también la sisa o la cercha. Necesito la sisa o la cercha. Lo que pasa es ahora que aquí, si tú ves, no se nota mucho, pero sí yo veo que se nota. Aquí está. Esta es la tiza blanca. No puedo trazar con una tiza rosada, amarilla, sino esta es una blusa plomo claro o plomo plata también le dicen, ¿no? Y no puedo trazar con otro color, ¿ya? Entonces, mira, ojalá, pero yo estoy al ras de mi papel, estoy marcando con la tiza, ¿no? También aquí en el hombro,
en la sisa, ahí, y en el costado. Voy bajando así en forma, así como ves, así, ¿eh? Porque cuando ya esté cosido ya es otro tema. Vayamos cosiendo. Nos va a faltar si no hacemos, nos va a faltar tela si no hacemos esta parte así, como una puntita saliéndose, ¿no? Nos va a faltar. Entonces tienes que hacer tal y como está el patrón, marcar sobre eso. Me estoy marcando nomás la cintura, sigo por la cadera y el largo total. Le voy a dar 3 centímetros al largo, no más. Incluso como yo te digo, es posible que me haga subir mi clientita más, pero no le voy a dar esos 3 centímetros para el doblez, porque después va a ser cosido nada más, cosido, doblado o overloqueado, veremos lo que sea más fino, más bonito. Y ahí le doy el doblez de 3 centímetros al ruedo, al largo de esta blusa. Al costado le voy a dar 2,5 porque aquí tengo 2,5 justamente aquí. Y todo va a ser 2,5. 2,5. No va a quedar en 2,5, te cuento. Vamos a rebajarlo. Muy ancho y es para este tiempo. Antes se daba 4 y dejabas los 4 ahí volando. Pero no, ahora ya no se hace eso. Entonces, doy los 2,5 de costura o de margen de costura. También le podemos decir que es un desanche todavía porque vamos en la prueba ya decidimos. Y ahí así dejamos la costura en ¿no? Lo que necesitemos tal vez sea 1,5. O exagerando 2, no va a ser más. Entonces, si me ves, estoy marcando con la ayuda de la reglita todo lo que es esta margen de costura. En la sisa, lo que hago yo, querida y querido, es le doy 2 centímetros de comento, porque solo necesita aquí 1 de costura, pero le doy 1 más, por si acaso, y me falte. Qué sé yo, todo puede ser, ¿no? Este es un prototipo, ¿ya? El primero siempre es un prototipo, aunque, bueno, nos quieren hacer sacar a la primera así bien perfecto, no se puede. No se puede. Aquí voy a darle 1, sí 1, no le voy a dar más. Le puedo dar más, ¿sabes? Aquí, unos 2. Aquí puedo subir un poquito más cerrado, ¿ya? Por el tema que es mejor más cerrado que más abierto. Igual puedo nomás cortar o cavar más. Entonces voy a estar cortando directamente ahí. Muy bien, estoy cortando. Hago 1 centímetro y aquí un poquito más. Y aquí también le voy a dejar 1 centímetro. Sé que no le he marcado, marcaré nomás. Yo corto ya a ojo 1 centímetro, pero estamos aprendiendo, entonces no está bien. Marcaremos el 1 centímetro, trazaremos con la regla. Y ahí tenemos ya el margen de costura del hombro. Entonces voy a cortar, estoy cortando aquí. Muy bien. Vengo por la sisa, ahora no sé cómo vamos a hacer, si te vienes a este lado o vengo primero esto. Aquí vendré entonces. Entonces los 3 centímetros, esto es rectito. Adelante tiene una suave cola de pato, o atrás digo, cuando estemos cortando esta te vas a dar cuenta. Hemos hecho eso en los anteriores videos cuando hemos hecho el patrón. Y por el costado, sobre la tiza, estoy cortando un poco a penitas por el tema de que hay que grabar. Y me vengo por aquí. Esto puedo quitar, mira. Hasta aquí. Hago un ladito, no me sirve esto. Y ahora lo que quiero es cortar la sisa. Entonces aquí ya hemos hecho, ¿no? Ya hemos marcado a 2 centímetros. 2 centímetros, 1 de desanche y 1 sí de costura. Los desanches normalmente se usan en sastrería. Entonces, si tú ves, ya lo tengo aquí. Lo que necesito es la tiza. ¿Está ya? Que me pase por favor aquí la camarógrafa. Entonces, estoy marcando lo que es la pinza. Tú sabes que desde aquí ahora es el ancho de la pinza hasta acá, ¿no? Y la punta, hemos quedado que en la tela vamos a hacer más atrás de la punta del pezón 3 hasta 4 centímetros. Eso es lo que voy a marcar ahora. Pero en su mitad no va a cambiar.
Alzo un poquito los alfileres porque no me dejan. Mira, ahí. Y hago esto. Y hago también esto, lo que es la mitad. Ahí es la mitad. Entonces ahí encuentro el vértice del medio de la pinza. ¿Y ahora qué hago? De una vez hago un piquete acá. Ese piquete, o sea, un corte de máximo medio, exagerando medio, en este caso, porque en otros casos es menos de medio todavía. Ya tengo marcado para ambos lados, ¿ya? La pinza, el ancho de la pinza, pero no tengo marcado lo que es el final, que es esto. Entonces, en este caso yo agarro esto porque es una tela clara, en el encuentro, ¿no? Se diría en la cruz. Marco, doy la vuelta y estoy ahí marcando igual una cruz y el medio lógicamente es por donde voy a estar agarrando y aquí voy a terminar la pinza el momento de coser. Saco mi patrón y ahora lo que nos toca es cortar la espalda. Igual me voy a acomodar, yo sé que tiene costura atrás, pero igual acomodaremos nomás. Pongo por acá la tela de la delantera ya cortada. Mira, aquí tenemos nuestro molde de espalda, y aún no habíamos quitado esto que hemos dado de cuerdas para el trazo, que ya te dije, puedes ir a ver el trazado que hemos realizado en anteriores videos. También no hemos cortado esto, lo que es el entalle en la espalda, y en este caso va a tener corte esta blusa. Y ahí me he sacado esto. Ahora, igualmente, si recuerdas, hemos cortado, aquí todavía tenemos, si ves, la forma de que hemos sacado la sisa y el costado de la blusa. Y ahora yo acomodo la tela de modo que en primer lugar esté bien aplomadita. Me refiero, mira, tenemos una referencia aquí, este doblez de la tela, este dobladito que ha sido de lo que hemos comprado, ¿no? Porque estaba doblada a la mitad de la tela en su ancho. Y entonces puedo yo basarme en eso un poquito, pero ¿cuánto necesito de ancho? Necesito en este caso, porque atrás le voy a dar 1,5 de costura máximo, y aquí le voy a dar 2,5 igual que en la parte delantera. Entonces estaré necesitando una amplitud de, mira, exactamente de 33 centímetros, porque esto es lo más ancho ahorita, el busto, que es esta parte. 33, bueno, 33 centímetros necesito aquí, por acá. Ahorita tengo 31. Si hablamos de esta rayita, de este planchadito aquí que ves, yo tengo 18, entonces necesito 20, porque en 31 más 2 es 32, ¿no? Lo que necesito, y aquí, 18 más 2 es 20. Y sumados, vas a ver, enseguida, tiene que dar 31, ¿sí, no? Ya no recuerdo, 2,5 por acá y 1 por acá, nos dan 32, pero yo digo 33, muy bien, sí, 33. 33 acá, sí, es 33, pero es mucho. 21, de esta lineecita por acá, 21 es suficiente. Y esa es como una referencia, siempre nosotros tenemos que tener un punto, ¿no?, de partida, porque si no, no, tenemos que, lógicamente, buscarnos apoyos. Y esto ahorita yo ya he encontrado un apoyo, que sería esta lineecita aquí, ¿no? Entonces 21 es lo que tiene que estar acá, necesitando para que sea la blusita aplomada, me refiero bien al hilo. Tengo unos 21, tengo 21 por acá, tengo 21. Tal vez esto digas esto, ¿y para qué? Pero significa, te ayuda. Entonces aplico aquí mi molde y tengo por demás, te cuento, por demás. Pero bueno, puedo también, si quiero yo traer más aquí, un poco, medio centímetro, medio. Ya, ahí. Y ahora sí aplico mi patrón y exactamente, ya, ahora sí, ¿no? Tengo aquí lo que necesito, aquí también lo que necesito, que son los 2,5 y punto. Ahora sí, aplico mi patrón, tengo mi costura aquí arriba, estoy dejando, aquí arriba, en el hombro, aquí tengo los 2,5 y listo. ¿Qué hago? Agarro mis alfileres, los alfileres y los aplico así, bonito.
Ya, ahí yo veo que está bien, que no se me va a mover. Aquí le puedo poner un alfilercito más. Y ahí empiezo a marcar con la tiza blanca. Ya te he comentado que no puedo hacer no puedo marcar con otro color de tiza porque se me mancha la tela. Comenzaremos por el ruedo, que es más cómodo. Estoy por aquí abajito. Entonces, un poquito puedes mojar con un poquito de... Puedes mojar con un poquito de agüita, si quieres también, ¿ya? Para que sea más... A pesar que esta tiza, la verdad, esta que uso yo es bien suave y no tiene el problema de que a veces te compras una tiza y no marca nada. Esta sí marca muy bien. Estoy marcando los perímetros. Aquí ya sabemos, al ruedo le hemos dado 3 centímetros en la parte delantera. Tenemos que darle los 3 también en la parte de la espalda. No podemos hacer diferencias, si no nos vamos a confundir. Entonces hago esos 3. En el costado, si recuerdas, le hemos dado 2,5. La cintura marcamos. Seguimos con los 2,5 todo el costado. 2,5, 2,5, 2,5. Y en la sisa marco primero el perímetro sobre mi patrón. También puedo hacerlo eso aquí en el hombro. En el cuello indispensable, tengo que hacer alrededor. Y en el cuello le vamos a dar, ya sabes, 1, igual que en el escote delantero, 1. 1 también aquí en el cuello. En el hombro también 1. 1, 1. Aquí en la sisa 2, porque tú sabes que 1 para coser y 1 de desanche. Y así te evitas estar teniendo problemas si es que en la prueba pasa algo, ¿no? Por ahí nomás hay cuerpos y cuerpos. Entonces en la prueba resulta que es bien grande o es que faltaba. ¿Y qué pasó? Yo le tomaba las medidas bien, pero puede ser también un error humano, no es perfecto, ¿no? Entonces, por eso es que yo dejo de Sánchez donde puedo. Estoy cortando bajo los 3 centímetros de doblez que le hemos dado. Hasta ahí. También esto puedo abrir, pero no, para la prueba no voy a abrir, ¿ya? Porque aquí teníamos que abrir. No lo voy a hacer. Vengo por los 2,5. Que me estoy contorsionando aquí porque si no, no se ve en la cámara. Y ahí. Tú sabes que este costadito podemos sacar hasta ahí. Y ahora lo que necesito es irme al lado de la sisa y el escote. Estamos cortando lo que es la sisa y le hemos dado uno de costura y uno de desanche. Esto ya te vas a dar cuenta cuando estemos cosiendo o estemos hilvanando la blusa para la prueba. De todas maneras, sí o sí, aquí voy a dejar 2 centímetros. Tú hazme caso, ve viendo el video, observa y vas a ver cómo esto nos ayuda a que la blusa nos salga perfecta, porque esta blusa es a medida para una sola persona. Entonces yo tengo que asegurarme de dejar, ¿cómo se dice? Por cualquier cosa, o sea, tengo que ir a lo seguro. Si va a pasar algo, yo voy a poder darle aquí, ¿no? Tengo espacio para cualquier cosa. Muy bien, aquí hay telita, tenemos uno por demás, aquí tenemos telita, incluso aquí tenemos tela. Ya aquí no le he dado, pero yo te aseguro que aquí atrás no creo que pase nada. Por eso adelante también, de acuerdo al escote, ¿recuerdas? En lo que es la punta, le hemos dado desancho, o sea, no hemos cortado hasta abajo. Ya tenemos todo, aquí 2,5, le hemos dado igual que en la delantera, 3 al doblez, aquí mira, si ves, es 1,5, un poquito más, tal vez 1 milímetro más será. Aquí es más, porque bueno, es que hemos entrado acá. Y aquí está doblada la tela, yo no quiero cortar directamente. Lo que voy a hacer es coser sin cortar todavía y en la prueba, pasada la prueba, de estar cortando, abriendo aquí. Entonces ya tengo todo lo que es también la parte de la espalda y tengo que ahora cortar lo que es la manga. Si recuerdas, hemos visto que lo que queda acá de tela me va a servir también para otra blusa, también al parecer manga 3/4. Entonces yo te dije incluso
vamos a tener que, podemos cortar el contrahilo, te dije, ¿no? Pero no vale la pena porque es muy poquito lo que ahorra de tela. Entonces yo estaré cortando nomás aquí en el doble, aquí, y al hilo. Y si es mejor todavía, al mismo, esto es la cabecera que siga siendo esta, ¿no? Y aquí el ruedo. Porque aunque no creas que hago esto, no sé por qué, pero si somos bien minuciosos, el tejido cambia bien tenue, pero cambia. ¿Ya? Entonces vámonos nomás de esta forma, porque la cabecera hemos ido sacando de este lado. Me refiero al cuello, ¿no? Y aquí también esto se supone que va a ir arriba, ¿no? Al hombro. Entonces voy a dejar igualmente aquí, en este caso en la manga voy a dejar 2 de desanche, muy bien, o de margen de costura, y 2 al otro lado también, porque se van en contra luego para coser. Aquí le voy a estar dejando unos 3 centímetros exageradamente, y aquí 1, nada más que 1. Entonces vuelvo a acomodarme la tela, vuelvo, aquí voy a llevar por ahí. Me acomodo. Esto es pues de las telas que se nos mueven. Ya en un casimir, digamos, si cortamos, claro, otra prenda, es más sencillo. Tiene más cuerpo la tela y no es tanto, así que hay que estar teniendo mucho cuidado. Entonces aquí estoy, si tú ves, aquí dejando 2, no dejo más, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aquí dejo 1 aquí encima, no dejo más. Ahí. Y bueno, el doblez, ya hemos dicho que vamos a darle 3 centímetros, ahí es. Y puedo aquí un poquito. Y aquí, le vengo aquí, al ruedo. Ya vengo. Aquí es exactamente 2. 2, ¿no? 2, 2, 2 de costura. Aquí también 2 de costura. No sé si está bien, ¿no se ve? 2 de costura. Y aquí 3. Puedo hacer ahí 2 puntitos y con la regla me ayudo. La regla es imprescindible. Que hagamos con la manito todo chuequecito. Ahí. Y aquí, mira. Aquí. Hasta el largo. Y ahorita te vas a dar cuenta que voy a hacer. También este costadito. Y aquí voy a hacer de este el doblez, mira. Voy a abrirme un poquito. Porque si tú notas al subir, nos va a pedir tela aquí arribita. Entonces le doy nomás a ojo, porque después ya el momento de afinar lo voy a hacer exacto, muy bien. Y aquí le estoy marcando todo alrededor de la copa de la manga, todo esto es la copa. Recuerda con la copa de lado, la copa de la manga, muy bien. Aquí estoy, tú sabes que estamos en la parte delantera, que también le voy a hacer un piquete. Y aquí es el medio de la manga, que no queda igual en el hombro exactamente, pero sí un poquito se mueve por ahí. ¿Ya? Entonces tengo aquí mi tijera. No le voy a dar uno aquí, yo te voy a, mira, vas a ver cómo yo tengo ya el centímetro programado en mis ojos y en mis manos, que saco yo 1 centímetro. Muy bien. Tal vez 1 milímetro más le estoy dando ya, no importa. Y aquí los 2. Y aquí está el ruedo. Aquí continúo lo que es la copa. Ya me estoy yendo a la copa delantera. Aquí vengo el costado, le he quedado 2 centímetros. Y eso. Entonces, aquí si tú ves está medio que desigual. Entonces, ahora sí, que ya estoy más libre de toda la tela de por allá. Vengo y corto más despacito, más con calmita. Y ahí voy a piquetear
¿sí? Lo que es el medio. Y aquí también lo que es la parte delantera. Ahí, tenemos la tijera de piquete, esa sería mucho mejor. Pero de una vez terminaremos, sacaremos lo que es la blusa. Y estamos ahora terminando de cortar la manga. No te olvides de suscribirte. Tenemos también aquí abajito todo lo que es las tablas de medida, fichas de tabla de medida, que me puedes pedir. Es un link donde vas a dejar tu correo y directamente a tu correo va a estar llegándote todo lo que son las tablas. Entonces, si tú ves por aquí tengo lo que es la espalda, ya esto no me sirve. No es que no me sirve, sino que ya no corto, me va a servir seguramente para hacer la vista. Entonces aquí yo dejo por allá los pedazos que me van a servir más en los siguientes videos. Y aquí tengo lo que es la parte delantera, ¿no? Con su respectivo patrón lo estoy envolviendo. Aquí tengo lo que es la espalda. Y aquí tengo lo que es la manga. Mis queridas y queridos amigos, hasta aquí hemos tendido la tela, hemos tizado la tela, hemos razonado un poquito de cómo cortar la tela también en un comienzo. Y ahora estamos terminando ya con todo lo que es el corte. La vista no estamos haciéndola. ¿Qué es la vista? Ya vas a ver, ¿no? Los que no se dan cuenta, ya vas a ver, pues no tienes que perderte ninguno de los videos que estamos aquí realizando con mucho cariño para ti. Con eso estamos terminando. Nos estamos viendo en el próximo video donde ya estaremos hilvanando o cosiendo la blusa para la prueba.